Muy buenas tardes a todos los que están conectados, a nuestros clientes, a este streaming que hemos querido abrir la ventana un poco de análisis y de opinión para entender los dos grandes choques que están enfrentando las economías a nivel mundial y la economía colombiana. Durante este streaming lo que queremos es poderles compartir un poco el análisis de la coyuntura internacional, el coronavirus y el efecto de la caída del petróleo, cómo están afectando a la economía colombiana y sobre todo a los activos financieros. Y quisiéramos también poder abordar en este streaming otras dos secciones enfocadas a cómo están las compañías colombianas preparadas para enfrentar esta situación, qué compañías están mejor preparadas que otras y finalmente unas recomendaciones generales o unos mensajes principales que consideramos nosotros cada inversionista y cada cliente debería tener presente en esta coyuntura. Yo inicialmente empezaría por decir que los canales de transmisión que tiene esta coyuntura para la economía colombiana y que los hemos visto sobre todo desde que arrancó el coronavirus a nivel internacional, están muy ligados a la economía real, al flujo de comercio y sobre todo a la cadena de suministro a nivel internacional. Pero al final hemos tenido prácticamente tres impactos significativos. Por un lado, por el lado de la oferta, hemos tenido impactos a la cadena de suministro. China como principal proveedor del mundo y en la medida en que disminuyó su actividad, logró generar una disrupción en la oferta de productos a nivel internacional. Seguido a esto, un choque de demanda, en la medida en que esto está generando una desaceleración económica en la economía mundial y por consiguiente el nivel de consumo, el nivel de actividad de las empresas está disminuyendo. Y finalmente, las medidas de contención, buena parte de lo que se ha recomendado a nivel internacional hacer con el efecto del coronavirus y para tratar de evitar que se expanda a nivel internacional, pues es tomar medidas que eviten este contagio y medidas de contención que han llevado a la cancelación de eventos, a la cancelación de flujos de personas vía turismo o cosas por el estilo, y esto está llevando pues de alguna u otra forma a que haya afectaciones importantes, por ejemplo, en sectores como el turismo o en sectores como las aerolíneas. Los dos choques son el efecto del coronavirus en el mundo y el choque reciente de la caída fuerte de los precios del petróleo a raíz del fracaso de la OPEP más o de OPEP más sus aliados de llegar a una posible extensión de los recortes de la producción de crudo a nivel internacional. Yo diría que empezando por el coronavirus, las estadísticas de infectados y las estadísticas de expansión y contagio internacional, muy probablemente la mayoría de ustedes la tiene clara y las ha conocido por la divulgación rápida que ha habido de esta información, pero tal vez lo primero a preguntarse es ¿por qué el impacto tan grande a nivel de economía global por la expansión o por la presencia de un virus? Yo empezaría por decir que en parte esto genera este efecto a nivel global, dado el origen, y es que en China, que es donde aparece el coronavirus por primera vez y que empieza a generar esta disrupción, pues es donde se produce ese mayor efecto en la economía global. Si uno se remitiera a las cifras, inicialmente lo que uno podría decir es que hoy China es un país que representa casi el 20% de la economía mundial, hablando del PIB mundial, del Producto Interno Bruto y el crecimiento económico. Lo otro que uno podría decir es que China se ha convertido en un jugador o en una economía muy relevante en las cadenas de suministro, y si uno lo viera en la gráfica inferior izquierda, lo que uno podría ver es que las cadenas de suministro a nivel internacional se han convertido cada vez en un elemento más relevante en el comercio global. Así que cualquier disrupción en las cadenas de suministro termina generando unos efectos en la cadena de comercio y en las economías a nivel internacional bastante significativo. Tercero, diría yo que la relevancia de China en todos los mercados. Al final, cuando hacíamos nosotros la comparación de qué tan relevante es China hoy en la economía mundial y qué tan relevante era en la ocurrencia de otros episodios de virus o epidemias como el SARS en el año 2002, 2003, lo que nos damos cuenta es que China hoy representa casi el 50% de la demanda mundial de algunas materias primas.
En el comercio o en las ventas de teléfonos inteligentes o de automóviles, esta participación llega a ser de casi del 30%. Así que lo primero que diría es, dado el origen y dada la relevancia de China, se genera un efecto importante en la economía mundial que termina por afectar al resto de las economías y termina generando unas reacciones bien importantes de las cuales les voy a hablar más adelante. El otro efecto o el otro punto importante en este contexto es el momento de la economía. Realmente, ¿por qué esto está generando unos efectos tan significativos? Porque la economía global está en un momento delicado. ¿Y por qué delicado? Porque está teniendo una mezcla tal vez de 3 factores. El primero, que en los últimos 10 años lo que hemos tenido es un esfuerzo de los bancos centrales a nivel internacional por estimular las economías, por generar una dinámica de consumo importante, y eso ha llevado a que las tasas de interés se reduzcan. Hoy los bancos centrales en las economías desarrolladas tienen muy poco espacio de estímulo en política monetaria. Así que ese primer factor de condición delicada de la economía es que en la medida en que venga un choque de demanda, un choque importante que genere una desaceleración significativa de la economía mundial, como está ocurriendo, llega en un momento en el que la capacidad de estimular la economía no es muy amplia, ¿sí? Segundo, el nivel de endeudamiento al que ha llegado el mundo, visto desde deuda tanto corporativa como soberana, si se viera la deuda global como porcentaje del PIB, esta deuda global alcanza niveles casi del 320% del PIB. Claramente economías desarrolladas como Japón o economías en Europa o incluso la misma economía china tienen unos niveles de deuda como porcentaje del PIB muy altos, así que estamos teniendo un entorno en el que hay pocas herramientas de estímulo, un alto endeudamiento a nivel global y sobre todo ese último tercer factor que está muy ligado a lo que describí al principio es que la economía no ha logrado repuntar significativamente a pesar de los estímulos que se han entregado. Entonces, esta coyuntura, ¿por qué está siendo relevante? Porque está llegando un choque de oferta e incluso de demanda a nivel global en un momento en el que la economía está débil y en donde hay pocas herramientas para hacer que la economía reaccione. ¿Qué se está haciendo a nivel internacional? Hace muy poco la Reserva Federal recortó de manera sorpresiva en 50 puntos básicos la tasa de interés. Al igual lo han hecho los bancos en Canadá, lo han hecho el Banco de Inglaterra y muy probablemente lo que estamos viendo es una acción coordinada a nivel internacional por parte de los bancos centrales para tratar de contener ese choque de menor crecimiento que está teniendo el mundo. Es cierto que a través de tasas de interés no se va a contener el virus, pero en la medida en que las tasas de interés bajen, para nosotros sí es importante tener en cuenta tal vez algunos aspectos. ¿Por qué la Reserva Federal y los bancos centrales están bajando tasas de interés? Uno es para estimular la economía. En la medida en que las tasas de interés sean más bajas, probablemente el consumo se va a mantener resiliente y se va a mantener a flote un poco. Dos, tratando de enviar algunos mensajes importantes a los mercados financieros del respaldo de las autoridades monetarias. Es importante en este momento, sobre todo después de los últimos 10 años, en donde hemos tenido un desempeño bueno y excepcional de los activos financieros que impactan directamente la riqueza de los consumidores a nivel mundial, que esos activos financieros no terminen generando un efecto adicional. Y tercero y más importante que yo creo que poco se habla de eso en estos días, pero la reacción sorpresiva de los bancos centrales busca que las líneas de crédito o la irrigación de líneas de crédito y de financiación a las empresas sobre todo se mantenga. Lo que termina ocurriendo es que en los periodos de incertidumbre se cierran un poco las líneas de crédito, se cierran un poco los canales de mercado de capitales y la alternativa de que las empresas puedan conseguir recursos y financiarse. Estas bajadas de tasa de interés tan fuertes lo que buscan es hacer que esa liquidez a las empresas continúe y se siga con el normal funcionar de las economías. Así que esto que nos lleva a nosotros a pensar que la acción de los bancos centrales, sobre todo los de las economías desarrolladas, va a ser una acción coordinada, va a ser una acción contundente. El próximo 18 de marzo la Reserva Federal
muy probablemente tomará decisiones adicionales para seguir estimulando la economía y tomar decisiones de recortar adicional su tasa de interés. Si uno ve históricamente cuando la Reserva Federal ha recortado de manera sorpresiva o de urgencia la tasa de interés, que en esta oportunidad fue en 50 puntos básicos, lo más probable es que vengan decisiones similares en sus reuniones siguientes. Lo mismo ocurrió en el año 2008 y lo mismo ocurrió en momentos anteriores, y eso va a ser clave para que la economía global de alguna u otra forma evite una desaceleración mayor o un periodo de crisis significativo. Yo creo que este es un periodo en el que la incertidumbre es altísima. Hablar de cuál es la tasa de crecimiento para el mundo en el año 2020 o cuál va a ser la tasa de crecimiento en Colombia en el año 2020, dado el choque que estamos teniendo y que es un choque difícil de estimar, sobre todo por su temporalidad o por su longitud. ¿Cuánto tiempo va a durar el efecto del coronavirus en el mundo? Es difícil de estimarlo y por consiguiente es difícil de llegar a alguna estimación específica de cuál puede ser el crecimiento de la economía mundial. Entonces, algo que sí quisiera decir en este punto es, hay un nivel de incertidumbre mayor al que históricamente hemos visto, no solo porque hay dos choques que enfrenta la economía global y la economía colombiana, sino porque uno de estos, que es la expansión del virus, está teniendo unos efectos que son difícilmente medibles o difícilmente estimables a nivel de economía, y segundo, que se contraponen el caso de salud pública con el caso de estimular la economía. Al final, lo que se necesita es que las economías sigan su normal funcionar para que repunten y sigan su periodo de expansión, pero también las medidas de precaución para contención del virus van un poco en contravía de eso. Entonces, lograr equilibrar la economía en este momento es un poco más retador desde esa perspectiva de salud pública y desde la perspectiva económica. Entonces, cuenta de eso es que el Instituto de Finanzas Internacionales recientemente recortó su pronóstico de crecimiento para la economía mundial a 1%. La OCDE la recortó a cerca de 2.4%. Dos entidades muy reconocidas a nivel internacional, pero que están teniendo dos escenarios de crecimiento bastante disímiles o bastante separados de lo que puede ser el crecimiento mundial. Eso es una muestra de lo difícil que es en este momento estimar la tasa de crecimiento que puede tener la economía, y eso al final se traduce en una alta volatilidad y alta incertidumbre para hacer estimaciones y para tomar decisiones de inversión a nivel internacional o a nivel local. Lo que sí está claro es que el choque es negativo a la economía mundial y por eso hay que actuar de manera contundente. El otro tema es el mercado petrolero. Y en el mercado petrolero lo que ocurrió recientemente es que durante la semana anterior la reunión de países OPEP y sus aliados, dentro de esos Rusia, se reúnen y no logran llegar a un acuerdo de mantener los recortes de la producción de petróleo que venían manteniendo incluso desde el año 2017. La OPEP más a raíz de la caída de los precios del petróleo en el año 2016, 15 y 16, acuerda recortes en la producción para mantener el mercado en equilibrio. Pero ya en esta última oportunidad no se ponen de acuerdo y de hecho se desata una guerra de precios que es la que ha llevado a que el petróleo caiga significativamente, cerca de un 20-25% recientemente, a raíz del anuncio de Arabia Saudita de buscar a partir del mes de marzo aumentar su producción diaria de barriles de petróleo en cerca de 3 millones de barriles, pasar de 9.7 millones de barriles al día a cerca de 12.3. Aquí hay varias cosas para decir. La primera, que el petróleo per se, ya por el choque de demanda de efecto del coronavirus, venía descendiendo. Y esto es lo que en buena parte genera esta situación en el mercado petrolero, y es que hasta hace unos meses y durante los últimos 3 años, los principales países productores, sobre todo Arabia Saudita y Rusia, habían estado sacrificando cantidad vendida para mantener el precio. Pero en la medida en que el efecto del coronavirus genera un efecto sobre el precio, ya la afectación a estos países productores venía tanto por el Q, por la cantidad, como por el P, el precio de venta. Así que no les hace ya mucho sentido mantener estos recortes. Es sorpresivo para el mercado y para nosotros incluso fue sorpresivo, y por eso la reacción de los precios, pero aquí entonces habría que
que reconocer varias cosas. ¿Qué ocurrió en su momento en el año 2016 cuando los precios del petróleo cayeron? Lo que terminó generándose fue una reducción de la oferta mundial, que si uno lo ve en la gráfica izquierda, los recortes grandes de producción, aparte de los esfuerzos que había venido haciendo Arabia Saudita y Rusia, también se tradujeron en recortes importantes que se vieron, por ejemplo, en Venezuela, a raíz de la condición económica que tenía este país, recortes en producción que tuvo en su momento Irán, que fueron los que ayudaron a equilibrar el escenario de oferta mundial. ¿Qué tanto va a durar esto? Yo creo que también la forma en la que nosotros lo vemos en Davivienda Corredores es que lo que ha venido ocurriendo en los últimos años es que el gran esfuerzo lo venían haciendo Rusia y Rusia y Arabia Saudita, mientras Estados Unidos venía ganando una participación de mercado muy importante, y ya llegamos a un punto en el que Estados Unidos se convirtió en el mayor productor de petróleo con cerca de 13 millones de barriles día. ¿Cuál es la pregunta hoy y cuáles son las estimaciones que se tienen? La EIA acaba de divulgar cifras en las que estima que la sobreoferta por cuenta de una menor demanda a raíz de la desaceleración y un choque de aumento de la oferta global a raíz de las decisiones de Rusia y de Arabia Saudita podría llegar nuevamente a ser de casi de 1.6 millones de barriles día, que si uno se remite a la historia es un escenario muy parecido al del año 2014-2015, así que hay una expectativa de una recuperación rápida de los precios del petróleo. Bajo este escenario no pareciera. Aquí el punto es cuánto tiempo va a durar la guerra de precios de petróleo. Yo creo que ahí es donde uno debería revisar cuánto le cuesta hoy a los países productores cada barril, cuánto les cuesta producir, y hay distintas formas de analizarlo. Si uno lo mira desde el costo de producción operacional, en general uno podría ver que los países árabes o Kuwait o Arabia Saudita, estos países tienen un costo de producción muy bajo, y desde ese punto de vista uno diría uno pensaría que estos países tienen una capacidad de resistencia muy, muy significativa. Tal vez lo que uno debería revisar es cuál es el precio de equilibrio fiscal, dado que son las necesidades reales que están teniendo estos países y dado la forma o el modelo como funcionan sus economías, cuál es el precio de equilibrio que les dejaría sus cuentas fiscales en equilibrio o en cero, o sus cuentas externas, hablando del déficit en cuenta corriente, en cero. En ese sentido, uno empieza a ver que para el caso de Arabia Saudita ese precio está mucho más cercano a los 80, 85 dólares, y que para los países árabes en general ese precio tiende a estar incluso por encima de 50. Para las compañías en Estados Unidos en producción por campo y sobre todo aquellas dedicadas al fracking, este precio de equilibrio incluso tiende a estar más cerca de 40, 45 dólares. Así que, tratando ya de cerrar un poco esta primera parte, lo que quisiera decir es, este precio de petróleo pareciera no servirle a ninguno de los productores a nivel internacional. Sin embargo, dado que los dos principales jugadores en este mercado, hasta hace un tiempo, que eran Rusia y Arabia Saudita, venían perdiendo participación de mercado frente a Estados Unidos, y adicional a esto el mercado global o la economía global tiene un choque de demanda, hace difícil que puedan sostener el mercado por más tiempo. Se rompe esta situación, vamos a ver que lo que viene en esta guerra de precios probablemente es un tiempo de aguante y de resistencia, dado que estos precios no les convienen desde el punto de vista económico a ninguno de los jugadores, pero buscando que probablemente los productores pequeños o los menos eficientes salgan de este terreno de juego. Pensar en repuntes significativos del precio del petróleo en el corto plazo no parece algo tan probable, dada esta coyuntura. Esos son los dos efectos. Catherine Ortiz, analista líder de acciones, me acompaña, como les decía, para hablar un poco de las compañías, pero antes de pasar a la sección de compañías y sectores, lo que me gustaría es poder responder un poco las preguntas que tengan las personas que nos están acompañando en el streaming, sobre todo en esta condición de los choques globales. Bueno, sí, Germán, entonces tenemos bastantes preguntas. De hecho, voy a agrupar un poco las preguntas porque algunas son muy similares. Primero,
Y hay una pregunta bien difícil: ¿cuánto tiempo creemos nosotros que va a durar la volatilidad y esta coyuntura que estamos viendo en los mercados en este momento? Bueno, yo creo que la volatilidad se va a mantener y se va a mantener, pareciera que por unos meses, primero porque, como lo mencionaba, calcular los efectos del coronavirus o cuánto puede llegar a ser el crecimiento de la economía mundial es difícil, y solo lo vamos a poder estimar de una mejor forma a medida que vaya evolucionando esta situación a nivel internacional y podamos conocer mejor qué tan eficiente o tan efectiva ha sido la contención del virus, porque eso sí marca la diferencia. Si esto se extendiera durante más tiempo, la afectación al crecimiento mundial podría ser mayor, y en ese sentido las estimaciones de crecimiento y las estimaciones sobre las cuales vamos a trabajar son distintas. Entonces, la volatilidad por las próximas semanas o tal vez un par de meses se puede mantener alta dada esta incertidumbre. Y segundo, porque, como lo decía, en el contexto de guerra de precios, esto pareciera ser un escenario de aguante, pero un escenario en el que pareciera que puede durar más que un par de días, pareciera que puede durar más que un par de semanas. Es muy difícil saberlo, pero en este momento lo que se vuelve relevante es ver el precio de equilibrio, a quién hace aguantar más o no en esta coyuntura. Entonces yo diría que la volatilidad muy probablemente se va a mantener, se va a ir mitigando un poco en la medida en que o el virus evolucione de una manera positiva. También muy probablemente lo que vamos a ver es que, aparte de los estímulos monetarios, los gobiernos van a tratar de implementar gasto público o políticas fiscales enfocadas a mantener estable el consumo de los hogares, mantener sus economías a flote, y eso puede ir llevando a que la volatilidad se disminuya un poco. Pero yo diría que, sobre todo dado el nivel alto de incertidumbre, es probable que la volatilidad de los activos se mantenga por unas semanas e incluso por unos meses. Ok. El dólar, muchas preguntas del dólar. El dólar lo veremos en este mes en 3.350 pesos. ¿Deberíamos comprar dólares a estos niveles, o por el contrario creen que el dólar ya llegó a su máximo? ¿Qué pensamos del dólar nosotros? Bueno, yo me apoyaría un poco en esto. Yo diría que Colombia hoy está mejor preparada para enfrentar este choque en los precios del petróleo. Sin duda, para nuestro país, dada la relevancia que tiene el petróleo en el origen de divisas o en la fuente de generación de divisas y de inversión extranjera directa a nuestro país, el choque que estamos teniendo por precio de petróleo es importante y es lo que está generando este efecto tan fuerte sobre la tasa de cambio. Y me apoyaría en esto para decir dos cosas. Primero, el precio al que Colombia puede ser rentable, y sobre todo Ecopetrol puede ser rentable produciendo petróleo, se estima que ha descendido a niveles cercanos a los $30 por barril, que en el año 2014 o en su momento los precios estaban mucho más cercanos a los $60. Así que hoy Colombia está mejor preparada, puede enfrentar en mejor forma esta situación, pero en la medida en que el precio del petróleo se tiende a acercar tanto a ese precio de equilibrio, la correlación o la sensibilidad del dólar tiende a ser muy alta. Y si uno parte de la base de que pareciera que en el inmediato plazo o en el corto plazo el precio del petróleo no tiene la posibilidad de repuntar muy fuerte, salvo que los países de la OPEP más se pusieran de acuerdo y se revirtiera la decisión que tomaron hace algunos días, pero salvo ese escenario, el precio del petróleo va a permanecer bajo, y en la medida en que permanece muy cerca de ese precio de equilibrio en Colombia o ese famoso break-even en Colombia, lo que vamos a tener es una tasa de cambio alta, muy volátil. Nosotros pensamos que en ese sentido 3.350 pesos en un par de semanas no pareciera ser tan viable, a pesar de que la volatilidad es muy alta. Probablemente lo que incluso podamos tener es algo de presiones adicionales al alza en la tasa de cambio por cuenta de este choque, pero sí me gustaría decir que nosotros pensamos que los dos efectos, aunque están generando unos impactos estructurales en la economía mundial, tienden a ser temporales.
Nosotros no sabemos cuánto tiempo va a durar la guerra de precios, pero partimos de la base de que este precio no es conveniente para los jugadores a nivel internacional y eventualmente eso va a llevar a que o salgan jugadores del terreno de juego o se regule un poco el mercado y esta guerra va a ser temporal. Lo mismo con el virus. ¿Cuánto tiempo puede durar esta expansión del virus a nivel internacional? No lo sabemos, pero pensaríamos que puede ser un factor temporal. Dicho eso, nosotros sí pensamos que este choque a la tasa de cambio en el corto plazo se va a mantener muy volátil y probablemente veamos subidas adicionales. Es normal, estamos teniendo en la cuenta de balance externo, estamos teniendo un choque casi del 30% en nuestros ingresos. Eso tiende a generar esta presión alcista sobre el dólar y el nivel de aversión al riesgo pues también está haciendo que los flujos de inversión salgan del país, pero si pensamos que efectivamente esto es un factor temporal y que la economía mundial va a lograr evitar una recesión por cuenta de los fuertes estímulos que se van a implementar tanto a nivel monetario como fiscal, lo que deberíamos ver es que durante la segunda parte de este año y eventualmente durante el año 2021 vamos a tener descensos otra vez importantes de la tasa de cambio. Tal vez algo que las personas que hoy están conectadas no tendrán tan presente y que quiero tratar de explicar de forma muy sencilla es el valor relativo, el precio relativo de nuestra moneda. Si uno analiza el índice de tasa de cambio real o el peso colombiano en un valor relativo a nuestros socios comerciales, hoy podemos estar incluso en niveles más bajos o más débiles relativamente hablando que los observados en el año 2016. Entonces yo diría que eso debería en algún punto hacer que la tasa de cambio descienda, pero en el corto plazo probablemente vamos a tener subidas adicionales y alta volatilidad. Un tema que pues creo que es de bastante preocupación de las personas conectadas es la renta fija. Mucha preocupación porque se ha venido desvalorizando muy fuerte. ¿Qué pensamos nosotros de los test de la deuda corporativa? ¿Hasta dónde creen que va? Me preguntan acá que va a llegar esta desvalorización. Ahí yo también aprovecharía para decir que nosotros pensamos que esto en algún punto termina siendo una situación que genera unas oportunidades de inversión muy grandes, muy importantes. Muestra de ello es que las tasas que empieza a ofrecer el mercado de renta fija en Colombia y la deuda pública ya empiezan a acercarse al 7%. Tasas que hasta hace unas semanas parecían muy lejanas. Las rentabilidades esperadas de los portafolios en Colombia en renta fija empezaban a oscilar ya muy cerca al 5.5%, 6% máximo. Hoy esas tasas de rentabilidad empiezan a ser otra vez atractivas. Si para la deuda pública son tasas de 7%, pues es probable entre 6,5% y 7%, es probable que para la deuda corporativa en algún punto podamos empezar a encontrar oportunidades de inversión cercanas al 7, 7,5% o eventualmente 8%. Tal vez 8 sonaría muy alto, pero 7, 7,5% sería atractivo. Entonces, yo creo que el mercado de renta fija está recibiendo un golpe muy fuerte y es normal porque el precio del petróleo tiende a desajustar en buena parte algunas cifras fiscales en Colombia y tiende a generar un choque significativo, sobre todo porque si uno lo ve en Colombia, el plan financiero, las cifras de la nación están planteadas sobre un barril de petróleo cercano a los $60. Segundo, la tasa de cambio, en la medida en que el dólar se sube, termina generando una presión adicional en la deuda externa nuestra y por lo tanto genera una presión sobre los niveles de deuda como porcentaje del PIB. Pero también estamos en un contexto en el que las tasas de interés están tendiendo a cero, como lo mostraba yo hace unos minutos en las diapositivas. En la diapositiva, sobre todo en la gráfica izquierda, lo que estamos viendo es que las tasas de interés en el mundo están tendiendo a cero. Así que si pensamos que esto es un fenómeno que puede ser temporal, y parto de la base de que no sabemos la longitud, pero que tiende a ser temporal, estas tasas se vuelven o se convierten en una oportunidad súper interesante. Entonces, nosotros en este momento pensamos que la mejor opción y la mejor alternativa es tener una diversificación en los portafolios
sobre todo incorporando también títulos indexados a inflación, porque la tasa de cambio va a generar eventualmente choques o riesgos al alza sobre la inflación, así que tener títulos indexados a la inflación o al IPC puede ser interesante, y en este momento mantener unas inversiones a corto plazo o no a plazos muy largos es lo más recomendable. En el momento en que veamos señales un poco más claras de que esta situación se puede estar resolviendo, vuelvo y lo menciono, las tasas a las que estamos llegando hoy, que han sido ajustes muy rápidos en cuestión de 2 o 3 días, tienden a lucir muy interesantes. Entonces, nosotros pensamos que un título del gobierno, un TES a 10 años, en tasas de 7 o 7,5 tiende a ser muy atractivo, sobre todo porque en el largo plazo es donde hemos visto que está la tasa, tal vez, o el nivel más alto en el que tienden a llegar estos títulos. Claro, hemos tenido choques como en el año 2016, en el que la tasa de un TES ha llegado a niveles de 9%, pero han sido momentos un poco distintos. Yo creo que esto tiende a generar unas oportunidades que todavía no vemos la necesidad de salir a buscarlas o a salir a capturar esto, dado el nivel de volatilidad y presión que podemos tener todavía en las tasas. Pero esto para decirte que estamos llegando a unas tasas que suenan interesantes, tal vez todavía por la incertidumbre y la volatilidad no es el momento preciso para extender o alargar la duración de los portafolios en renta fija. Ok, en términos de tasas, seguimos con este tema. ¿Qué esperamos nosotros de las tasas del Banco de la República? Bueno, yo creo que nosotros en el grupo consideramos que lo que puede ser más probable es que las tasas de interés en Colombia se reduzcan, sobre todo tratando de estimular o compensar cualquier efecto negativo que pueda tener sobre la demanda y sobre el comportamiento de los consumidores en Colombia, la desaceleración económica mundial o las mismas medidas de precaución para la contención del virus. Esto sobre todo además es más posible hoy en la medida en que las tasas internacionales están bajando, pero también diría yo que no es una decisión fácil en Colombia, porque estos riesgos de tasa de cambio pues pueden presionar la inflación, una inflación que en los últimos 12 meses está en niveles de 3,7% y que no está más cerca del rango máximo del Banco de la República, y de todos modos en una medida en que el déficit en cuenta corriente que tenemos, el déficit de dólares de nuestra economía, sobre todo por el desbalance entre exportaciones e importaciones, es tan amplio, es difícil llegar a pensar que las tasas podrían recortarse fuertemente, dada esa debilidad. Entonces, yo diría que el escenario más probable puede ser una estabilidad de las tasas de interés en Colombia en los próximos meses, dada esa coyuntura o ese balance encontrado de fuerzas hacia el abajo o hacia el alza de las tasas de interés, pero eventualmente pensaríamos que la posición que puede tomar el Banco Central puede ser hacia un recorte en las tasas de interés y favorecer un poco el crecimiento económico, en la medida en que si el choque económico fuera significativo, eventualmente la inflación se puede corregir o puede estabilizarse por un menor crecimiento de la economía. Entonces, estabilidad es tal vez el escenario más probable y eventuales recortes pueden ser posibles siempre que no tengamos una devaluación muy fuerte que ponga en un gran riesgo la inflación en Colombia. Entonces, por eso diría que la estabilidad es hasta donde el Banco Central ha optado en este momento. Yo te quisiera invitar, Catherine, a pasar a la otra sección para hablar un poco de compañías, de los sectores y que nos cuentes cómo están las acciones, cómo están los sectores preparados para esto, cómo ves tú las acciones en Colombia, en dónde están las oportunidades de inversión y, como les decíamos hace unos minutos, en la parte final poder resolver algunas preguntas adicionales y dejarles algunos mensajes principales de esta coyuntura. Bueno, Germán, gracias. Voy a hablar un poco igual. Pues seguramente los que nos están viendo están familiarizados con
el comportamiento tan negativo del mercado accionario que hemos visto pues recientemente desde que inició el tema del coronavirus y que ahora con la caída del precio del petróleo se ha agudizado bastante. Aquí pueden ver en la diapositiva el comportamiento del año corrido desde el coronavirus y definitivamente la caída de los mercados ha sido bastante generalizada. Sin embargo, si observamos y vemos Colombia en la parte inferior, claramente pues nos damos cuenta que es uno de los países más afectados. Estamos hablando aquí del comportamiento del mercado en dólares, en gran parte pues explicado por el debilitamiento del peso colombiano, pero también porque si lo comparamos con otros países, pues definitivamente somos una economía donde la exposición al riesgo de los commodities es alto, lo ha mencionado ya Germán bastante, pero pues esa es una de las razones adicionales para ver esta caída. Cuando ya revisamos específicamente las acciones colombianas, que es la gráfica que ustedes ven al lado izquierdo, vemos que igual el comportamiento, si bien ha sido negativo, pues ha sido bien distinto y ha dependido mucho de varias cosas. Primero, pues definitivamente del beta o de la correlación que tengan pues las que tienen las acciones con el comportamiento igual de los mercados internacionales, del sector en que está cada una de las compañías, y en ese sentido vemos que Ecopetrol pues es una de las acciones que más se ha visto impactada. De todas formas, nuevamente una acción pues que está muy también impactada por la coyuntura actual y sobre todo por la caída del precio del petróleo. Encontramos Cementos Argos como una de las acciones con el desempeño también más negativo. Cementos Argos pues ya había venido presentando un comportamiento, un desempeño en la acción bastante débil, claramente con toda esta situación del coronavirus y del impacto que pueda tener en el crecimiento de la economía global. Cementos Argos ha venido, dada su exposición a Estados Unidos, pues también sufriendo bastante del impacto en los mercados. Pero básicamente acá, y solo para detenerme, vemos que las compañías del sector de energía, que definitivamente están en un ciclo distinto, pues claramente han sido las menos impactadas. Cuando vemos este desempeño y ya entrando específicamente a revisar la historia del mercado accionario colombiano, y vemos esta gráfica que pues ustedes pueden ver en sus pantallas, uno podría decir estamos en este momento en una oportunidad histórica en el mercado de acciones colombiano. Esta gráfica muestra la relación precio-utilidades de las acciones locales, pues que es una medida estándar para evaluar el desempeño de los mercados accionarios, y si ustedes ven en esta historia que traemos acá, que es desde el año 2002, pues estamos en múltiplos de crisis, como la crisis del .com que vimos pues entre el 98 y el 2002, como la crisis del petróleo que vivimos pues entre el 2014 y el 2015. Hoy el múltiplo precio-utilidad de las acciones colombianas está en esos niveles pues que observamos de esas crisis, como les mencionaba. Hoy, y me voy a referir un poco a lo que Germán mencionaba antes, nosotros de todas formas, y aunque creemos y lo vemos en los múltiplos de las acciones, unas acciones bastante subvaloradas, pensamos que de todas formas la aproximación que debemos hacer o que deben hacer los inversionistas al mercado es mucho más gradual, con mucha más de cautela, porque definitivamente los riesgos hacia los mercados y sobre todo hacia este tipo de activos como son las acciones pues no se han disipado. El hecho de que hoy pues la incertidumbre en términos de crecimiento económico global o crecimiento económico global, local sea tan grande y que no podamos definitivamente identificar cuál va a ser el impacto final, pues nos lleva a nosotros a pensar que a pesar de que sí estamos ante una oportunidad interesante, no es pues el momento definitivamente de entrar con toda la fuerza pues al mercado colombiano. Sin embargo, sí pues estar muy pendientes de algunas acciones puntuales. Por eso nosotros hoy lo que queríamos contarles es más
¿Cómo vemos que esta situación puede afectar a algunas compañías, a algunos sectores? Y en ese sentido, y ya para concluir, las oportunidades que estamos viendo puntuales en el mercado colombiano. Esta gráfica que ustedes ven acá es una gráfica donde quisimos mostrar un poco cómo vemos y cuáles compañías o sectores vemos que pueden verse más impactados en esta coyuntura. Y cuáles podrían tener un efecto más neutral o incluso beneficiarse del comportamiento, por ejemplo, de la tasa de cambio. Aquí revisamos varias cosas: el comportamiento del dólar, la dinámica de la economía, definitivamente, el apalancamiento, el endeudamiento de las compañías colombianas, y como lo decía Germán, es súper importante porque pues los costos, las tasas de fondeo pues están incrementando y eso definitivamente va a impactar las valoraciones. Y entonces pues les voy a contar un poco. En el lado derecho ven ustedes Avianca, o el sector de transporte aéreo. A nivel global es uno de los sectores más impactados con esta coyuntura que estamos viviendo pues en los mercados. Avianca no es la excepción. Y Avianca tiene una particularidad, que es una compañía con un indicador de endeudamiento bastante alto. Ustedes pues seguramente conocen la historia. Es una compañía que ha venido pues haciendo refinanciaciones de su deuda, pero que definitivamente el hecho de que su generación de caja operacional se vea impactada y que no sepamos la magnitud de este impacto, pues nos lleva a nosotros de todas formas ser muy cautelosos en recomendar o aproximarse pues a inversiones en este sector, que definitivamente va a ser uno de los más golpeados. Seguimos, tenemos Cemex. Cemex Latam es una compañía pues donde el efecto de la tasa de cambio es bastante negativo. Es una compañía la cual genera el grueso de sus ingresos en pesos, pero su endeudamiento y su apalancamiento está en dólares. Entonces definitivamente los resultados de Cemex con este comportamiento de la moneda pues se van a seguir impactando negativamente, y en ese sentido pues es una de las compañías que nosotros esperamos que tenga un impacto fuerte durante pues el tiempo que dure esta coyuntura. Ecopetrol. En Ecopetrol es un tema bien interesante. Definitivamente pues una caída del precio del petróleo como la que hemos visto impacta a la compañía, va a impactar su generación de ingresos, va a impactar su generación de utilidades, y el desempeño de la compañía pues dependerá muchísimo del tiempo que dure esta guerra de precios y el precio del petróleo en el que estamos actualmente. Nosotros, y lo decía Germán anteriormente, creemos que esta guerra de precios se puede demorar un poco en solucionarse, y en ese sentido vamos a ver impactadas las utilidades y la generación de ingresos de Ecopetrol. Que es claro, y de hecho también lo veíamos ahora, Ecopetrol es una compañía totalmente distinta hoy a la que nos vimos en el 2014, cuando el petróleo estuvo en estos niveles, o cuando empezó la caída hacia estos niveles. Hoy es una compañía que ha alcanzado eficiencias operativas, ha hecho una serie de reestructuración en sus costos fijos, y que incluso con un precio del petróleo en los niveles actuales puede generar utilidad, diferente a lo que vimos en el 2015, por ejemplo, donde Ecopetrol reportó pérdidas importantes. Entonces, en Ecopetrol seguimos cautelosos porque definitivamente no vemos que todavía la solución frente al precio del petróleo se vaya a dar pues en un momento inmediato. Se puede complicar aún la situación internacional, y es una compañía de una volatilidad bastante alta, pero es una compañía que definitivamente nosotros estaremos monitoreando, porque nos parece que está bien administrada, está preparada para la coyuntura que está afrontando, pero por ahora lo que recomendamos pues es esperar un poco más hasta ver qué pasa con esta coyuntura y si definitivamente la guerra de precios puede complicarse un poco más. En el caso de Grupo Suramericana, y voy a abordar esto de una vez con los bancos,
Grupo Sura es una compañía que en el corto plazo por sus resultados financieros se puede ver fuertemente afectada. ¿Por qué? Sus negocios pues son financieros, bancarios, seguros y pensiones. Son negocios que dependen muchísimo en su generación de ingresos y utilidades del comportamiento de las inversiones y de las rentabilidades de los portafolios de inversión, tanto en pensiones como en seguros. En ese sentido, y se hablaba anteriormente, la renta fija se ha visto bastante golpeada. Eso seguramente se va a traducir pues, en un desempeño negativo en la rentabilidad de las inversiones y podríamos ver sufriendo o rezagándose las utilidades de Grupo Sura. Entonces es un tema que pensamos que igual va a demorarse lo que se demore pues esta coyuntura y esta desvalorización en los mercados. Sin embargo, ya en términos pues de operativos o de su generación de ingresos dependerá mucho del impacto pues que observemos final en el ciclo económico. Los bancos, por su parte igual, la rentabilidad de las inversiones es importante en la generación de utilidades de los bancos en la medida en que pues la coyuntura de los mercados sea negativa, vamos a ver un impacto negativo en las utilidades de los bancos. Sin embargo, acá lo que sí creemos que es más importante monitorear y es la respuesta que aún no tenemos es cómo va a desencadenar pues cuál va a ser el resultado del desempeño de la economía final, cuánto va a ser el crecimiento económico en Colombia y si llegara a suceder que la guerra de precios se prolonga mucho y vemos un impacto negativo en la dinámica de la economía colombiana muy fuerte, pues los bancos definitivamente se van a ver impactados por esa coyuntura. Venían muy positivos con un crecimiento muy fuerte en la cartera de consumo y eventualmente si el panorama de la dinámica económica cambia, pues vamos a ver deterioros en la cartera adicionales y podríamos ver nuevamente una caída en la rentabilidad de los bancos importante y por eso creemos que pues, es uno de los sectores que de todas formas en los cuales todavía nosotros también mantenemos bastante cautela. Cementos Argos tiene unos efectos mixtos. El dólar los beneficia sus cifras porque pues, más del 60% de sus ingresos se genera en Estados Unidos. Entonces, con esta tasa de cambio va a generar un efecto positivo. Sin embargo, la preocupación de nosotros en Cementos Argos está en que es una compañía que está muy apalancada y que viene haciendo unos esfuerzos grandes para reducir su apalancamiento. ¿A qué me refiero? Cementos Argos viene vendiendo activos, tiene una meta de desinversiones para este año de $400 millones que esperaba o pues espera concretar en este primer semestre, pero definitivamente es probable que esta coyuntura pues de volatilidades le pueda impactar un poco o rezagar o impedir materializar en el corto plazo esas desinversiones y pues en ese sentido esto puede seguir impactando el apalancamiento y la generación de utilidades de Cementos Argos. Nutresa básicamente también vemos un impacto un poco más neutral, dependerá muchísimo de lo que suceda con el coronavirus y si se llega a impactar el consumo. Por ahora hay un efecto negativo definitivamente de la tasa de cambio, es una compañía que cerca del 60% de sus costos está atado a dólares. En ese sentido la subida pues, del dólar le impacta negativamente. Sin embargo, también lo que hemos visto es una reducción importante en algunos de los commodities claves o insumos claves para generar sus productos. Es el caso, por ejemplo, del trigo o el cerdo, que han reducido bastante su precio, precisamente porque se producen en países como Estados Unidos o Canadá, que pues, producen para exportar a Asia, y dado que las exportaciones a Asia se han disminuido, pues han bajado su precio en estos mercados. Entonces, al final,
una cosa, por lo menos hasta lo que vemos en este momento, está compensando la otra. El consumo en Colombia sigue bastante bien, entonces por lo menos por ahora en el corto plazo no vemos pues un efecto muy negativo en Nutresa. En infraestructura igual, nosotros pensamos que pues las 4G por lo menos las que ya tienen cierre financiero y están andando, como el caso del Grupo Argos o en Odinsa o el caso del Cóndor, van a seguir andando bastante bien. En el caso del Grupo Argos, pues igual tiene unos activos, además de Cementos Argos, que vienen dando muy buenos resultados. Es posible que en Odinsa veamos alguna afectación en el desempeño, por ejemplo, de los aeropuertos de Colombia y de Ecuador por el tráfico de pasajeros, pero independientemente de eso, creemos que el tema de concesiones viales va a seguir generando unos impactos positivos. Y solo quisiera detenerme en el sector de energía. Nosotros nos parece pues igual, y lo mostramos, el sector de energía se ha venido comportando muy bien. Ahí, de hecho, nosotros mantenemos nuestra recomendación de compra en Celsia, que es uno de nuestros top picks, y creemos que con esta coyuntura pues también presenta precios interesantes. Es una compañía que tiene un retorno por dividendos muy atractivo y que claramente el hecho de estar en un sector defensivo y de haber hecho una transformación muy importante en un momento muy oportuno va a hacer que la compañía siga reportando resultados muy buenos. Hacia adelante no tenemos gran preocupación realmente hacia ese sector. Sabemos que el gran riesgo acá va a estar en que los costos de financiación se pueden incrementar un poco para estas compañías. Eso puede ser importante, por ejemplo, para Grupo Energía de Bogotá, que va a estar pues impactado, necesita pues algunos recursos para pagar la reciente adquisición que hizo en Brasil de Argo, que pues con esta tasa de cambio estamos hablando de cerca de 380 millones de dólares, pero pues aún así sabemos que el desempeño financiero de estas compañías es muy sólido, gran parte de sus ingresos también está atado a dólares, entonces nosotros mantenemos una perspectiva positiva respecto a estas compañías. Ese sería el resumen, pues ya hablando por sectores y compañías de lo que nosotros estamos pensando. No sé si revisamos las preguntas y hablamos ahora de las conclusiones. Sí, aquí hay un par de preguntas, o hay algunas preguntas, y una que yo creo que igual es difícil, pero preguntan: ¿en cuánto tiempo se estima la recuperación del mercado accionario en Colombia? Igual que la pregunta de ahora de cuánto tiempo va a durar la volatilidad, nosotros pensamos que pues es bastante incierto. Ojalá pudiéramos hoy decirles cuál va a ser el mínimo del mercado, pero definitivamente nosotros sí pensamos que el mercado colombiano se ha ajustado rápidamente. Lo vimos en el sector bancario, bancos que estaban transando a 1.8 veces valor en libros, rápidamente estamos cerca, por ejemplo, en Bancolombia de 1.2 veces. No pensamos pues que ya haya finalizado la caída del mercado, dependerá muchísimo de las cifras de crecimiento económico, de la tasa de cambio, definitivamente que se estabilice para que los extranjeros puedan volver a comprar acciones colombianas. Yo creo que esos son como los temas principales a monitorear para el momento pues de realmente entrada fuerte comprando acciones. Y hay otra pregunta enfocada a las oportunidades de inversión, y es si tengo una expectativa de inversión o un horizonte de inversión de largo plazo, ¿cuáles son las oportunidades de inversión y en qué compañías las ven? Nosotros pensamos que hay compañías que ya pues definitivamente están a precios bastante irracionales. Es el caso, por ejemplo, de Grupo Sura o de Grupo Argos. Hoy están transando a la mitad de su valor en libros. Compañías como estas tienen
mucho sentido para posiciones estructurales o de muy largo plazo. Se estaría comprando pues a precios ya de hace más de 10 años, en el caso de Grupo Sura hoy cuando se transaba a 25.000 pesos. Esas compañías nos parecen definitivamente muy baratas, muy interesantes. Sin embargo, volvemos al tema, sí creemos que es importante estar diversificados, pero puntualmente compañías que veamos a la mitad de su valor en libros, pues para una persona que quiera tomar posiciones estructurales tiene muchísimo sentido. Kate, nos preguntan cómo vemos el comportamiento de la acción de ISA en esta coyuntura. ISA ha sido muy defensiva, igual que Grupo Energía de Bogotá. Definitivamente el impacto pues en las de energía, ya les decía, incluso alcanza a ser positivo por el beneficio de tener ingresos atados a dólares. Puntualmente ISA no es una compañía que a nosotros en Davivienda Corredores nos parezca que está barata. Es una compañía muy buena, muy bien manejada, con unos activos muy interesantes, es cierto, pero no vemos en ISA puntualmente que haya una subvaloración pues en el valor de la compañía, y pues en ese sentido no es una compañía que nosotros estemos recomendando. La otra pregunta que nos hacen es un poco el sector inmobiliario, ¿cómo lo vemos? Y si quieres la podemos responder entre los dos. Pero ¿cómo vemos el sector inmobiliario? Sobre todo desde la perspectiva de cómo está el sector. Y ya si quieres ahora menciono algunos temas relacionados pues de lo que puede pasar a nivel de dinámica económica en Colombia. Pero ¿qué opinamos nosotros sobre todo este tipo de inversiones? Yo, pues viéndolo desde el punto de vista, abordándolo desde el punto de vista del tipo de activo inmobiliario como inversión, los activos inmobiliarios se comportan bastante bien en una coyuntura como esta, pues son, y al menos que viéramos, y seguramente Germán ahora me complementa en eso, un deterioro de la economía muy grande, pues no esperamos que haya una afectación importante en la rentabilidad de estos activos. Hoy son activos que se están transando pues por encima del valor justo, pues del valor de la unidad, y eso refleja un poco esa búsqueda de rentabilidad un poco con mayor, digámoslo así, mayor seguridad que uno puede encontrar en este tipo de activos. Nosotros pues en general vemos que la diversificación de los activos inmobiliarios que transan en el mercado es buena, y independientemente de que la economía se desacelere y que pueda haber algún impacto en la vacancia de estos activos en algún momento, pues de todas formas creemos que en términos de rentabilidad el impacto debería ser muy bajo. Yo lo otro que agregaría definitivamente es, pues en general la economía colombiana es imposible que se escape a este choque que es a nivel internacional y que sobre todo desde el punto de vista del precio de petróleo pues va a generar algunos efectos sobre la economía colombiana, pero la economía local sigue teniendo una resiliencia o una muy buena dinámica. Eso se vio en el año 2019, en el que la economía colombiana terminó creciendo a tasas de 3.3%, cuando el mundo venía en una desaceleración. Lo que cambia en la dinámica para el año 2020 es que esperábamos que los recortes de tasas de interés que se habían realizado en la segunda parte del año, sobre todo en las economías desarrolladas, llevaran a que esa economía mundial se estabilizara y por lo tanto Colombia pudiera también sostener unas tasas de crecimiento superiores al 3%. Eso puede no ser en este momento tan fácil, dados los retos, pero la economía colombiana sigue teniendo una resistencia importante, sigue teniendo una dinámica interna, una dinámica de consumo sólida que va a hacer que sobre todo estos vehículos, como tú lo dices, que son estables en el tiempo, tienden a reaccionar mucho menos fuerte que cualquier otro activo y tienen unas rentabilidades interesantes, van a ser muy resistentes en esta coyuntura, sobre todo porque efectivamente a pesar de que venga un incremento eventual en la vacancia, ese incremento en la vacancia podría venir mucho más adelante en el tiempo, una vez esta desaceleración eventualmente se transmita a desaceleración de la economía colombiana. Primero
se demoraría un poco ese efecto, y segundo, podría no llegar a ser tan grande el efecto en la economía colombiana, reconociendo de todos modos pues que el choque en los precios del petróleo es importante. Ahora, yo creo que los vehículos, sobre todo que están listados en el mercado o a través de los cuales ustedes como clientes tienen inversiones, son vehículos que normalmente tienen activos muy bien seleccionados y muy bien posicionados y que cuentan con diversificación regional. Entonces, eso también hace que estos vehículos sean muy estables, y muestra de ello es la rentabilidad que han logrado en los últimos años. En el año 2017, que fue un año complejo, 2018, que fueron años difíciles, estos vehículos terminaron generando unas rentabilidades buenas, así que como herramienta de diversificación funcionan bastante bien. El ciclo de la economía colombiana, a pesar de que se pueda afectar, sigue siendo un ciclo estable y sigue siendo una economía que presenta una buena dinámica, así que eso haría que estos vehículos sufran un poco menos, y los activos que tienen pues son activos diversificados. Una última pregunta que nos hacen, y pues hay varias preguntas de compañías sobre mineros, sobre el Colcap, sobre distintas inversiones, pero hay una en particular y es la acción de Ecopetrol, ¿sí? Y nos preguntan qué indicadores o qué factores fundamentales debería uno tener presentes para hacer inversiones en Ecopetrol, ¿sí? Y yo tal vez en la pregunta mencionan ustedes para coger el precio más bajo de Ecopetrol. Yo tal vez lo único que agregaría antes de oír tu respuesta es muy difícil lograr anticipar los niveles mínimos, es muy difícil. Tal vez lo que sí es importante es tener muy presente cuáles son las dinámicas de los negocios y en qué momento el mercado empieza a tener unos precios que empiezan a lucir poco razonables para los activos, pero cuáles son esos indicadores fundamentales que uno debería tener presentes en Ecopetrol, sobre todo para evaluar una posible inversión en esta acción. Ecopetrol, y lo mencionaba anteriormente, hoy es una compañía mucho más fortalecida para pues, recibir este choque petrolero que estamos observando en este momento. Nosotros en el equipo revisábamos el valor justo de Ecopetrol y hacer un modelo de valoración de Ecopetrol o de una compañía en este sector precisamente no es fácil, porque una variable clave es el precio del petróleo, pero hoy Ecopetrol está de acuerdo a nuestro ejercicio de valorización, y si el precio se quedara alrededor de $35-40 en un nivel de valor justo. Ecopetrol hoy está en capacidad de generar utilidades con el nivel de precios de petróleo actual, pero seguramente para que la generación operativa de caja sea positiva en Ecopetrol con estos niveles de precio, pues va a tener que hacer un recorte de CAPEX muy importante, y recorte seguramente de producción en algunos campos que no sean rentables. Entonces, definitivamente yo creo que si el precio del petróleo alcanza niveles de $45, podría ser una buena señal para comprar muchísimo más tranquilo Ecopetrol. Ecopetrol tiene una vida de reservas de 6.8 años. Nosotros, de hecho, muchas veces habíamos mencionado, creemos que Ecopetrol va a hacer adquisiciones inorgánicas para incrementar la vida de sus reservas. Pensamos que con esta coyuntura y mientras la generación de caja de Ecopetrol pues, se mantenga en cero negativa, va a ser difícil que eso suceda. Entonces, sí pensamos que es un tema importante a tener en cuenta, y definitivamente si bien Ecopetrol puede generar utilidades con este nivel de precios del petróleo, lo cierto es que pues llevar a cabo el plan de negocios o el plan de inversiones que tenía presupuestado, pues sí empieza a ser un poco complejo. Solo tenía una precisión, es la vida de reservas de Ecopetrol es 7.8... 6.8 años. 6.8 años o 7.8 años. No, 6.8. Sí, creo que subió a 7.8 años recientemente, pero lo otro es, en el caso de Ecopetrol,
yo resaltaría la vida, sobre todo, perdón, la vida no, sino el precio de equilibrio, que es hoy mucho menor, y eso hace que, como lo decía Catherine, sea un poco más resistente la compañía a esta coyuntura. La compañía no tiene niveles de apalancamiento importantes. Entonces, ¿qué indicadores fundamentales, pues aparte de lo que dice Catherine? Yo creo que depende mucho seguramente del contexto del precio del petróleo, qué indicadores vamos viendo sobre esta guerra de precios, porque definitivamente Ecopetrol es una compañía que hoy tiene una estructura de capital que incluso, salvo porque el precio cayó mucho, es una coyuntura que tendería a favorecer, por ejemplo, crecimiento inorgánico de Ecopetrol. Entonces, es más en qué momento esta guerra de precios termina evolucionando de una forma distinta. Ya lo decíamos en algún momento, en la medida en que el mundo se está desacelerando, la economía global se está desacelerando, esos subidas de precios no van a ser tan fuertes, pero sí en la medida en que el mercado tiende a equilibrarse un poco más y que esa guerra de precios tiende a equilibrarse o a solucionarse un poco, pues lo que vamos a ver definitivamente es que una compañía como Ecopetrol, que hoy es una de las más rentables a nivel internacional y que tiene una estructura de capital sana, de bajo endeudamiento, puede enfrentar esta situación de una mejor manera. Ahora, Catherine, para cerrar un poco ya nuestro streaming y los últimos minutos, lo que me gustaría hacer es dejarles los principales mensajes a nuestros clientes, a los inversionistas sobre esta coyuntura. Hoy hemos hablado de choques del petróleo, del coronavirus, de distintos sectores, de inversiones en acciones. Así que desde el punto de vista de los sectores, de la inversión en acciones y de las oportunidades, ¿cuáles consideras tú que son los mensajes más importantes que deben tener hoy las personas que nos están acompañando en el streaming y la forma de aproximarse a los mercados y a los activos financieros en esta volatilidad o en este escenario de choques globales? Bueno, yo diría varias cosas. Primero, lo hemos mencionado, no creemos que el fin de la volatilidad pues ya haya llegado. Seguramente vamos a seguir teniendo, por lo menos mientras esta coyuntura se mantenga, días buenos y días malos, como lo hemos visto recientemente, correcciones, caídas en los mercados. En ese sentido, nosotros sí creemos que la aproximación al mercado pues debe ser de mucha calma, de compras escalonadas en los activos, de compras diversificadas. En ese sentido, comprar, por ejemplo, ETF como el Colcap o hacer aproximaciones de entrada al mercado a través de fondos como el fondo acción, que generan una diversificación importante en el portafolio, es importante. Tenemos activos con un muy buen retorno por dividendos este año, con estos precios muchísimo más. Ya estamos hablando de un retorno por dividendos del Colcap que a estos precios es superior al 5%, 5.2% alrededor. Entonces, activos, por ejemplo, como Celsia nos parecen en ese sentido interesantes, tienen un potencial de valorización elevados, tienen un retorno de dividendos bastante alto. Lo otro es comprar compañías que estén muy baratas, pues al final para posiciones estructurales y de muy largo plazo deberían ver un retorno positivo. Compañías, y lo mencionábamos, como Grupo Sura o como Grupo Argos, que están a la mitad de su valor en libros, hacen mucho sentido en este momento. Lo otro es, aquí es súper importante el perfil de riesgo de los inversionistas y el horizonte de inversión con el que pues van a aproximarse al mercado para tomar decisiones de inversión. La renta variable es un activo riesgoso, es un activo pues que en ese sentido uno debe ser mucho más cauteloso a la hora de aproximarse a la inversión pues en acciones, diría yo, en ese sentido. Creemos que el mercado colombiano está dando unas señales interesantes. Estamos, y lo mencionamos ahorita, en niveles de múltiplos de crisis como estuvimos en el 2014 o en el 2000
2.000 y eso abre una oportunidad, pero de todas formas siendo muy precavidos a la hora de comprar acciones. A mí me gustaría complementar eso que tú dices con unas últimas conclusiones o mensajes. Y por un lado yo creo que la diversificación es importante y la diversificación sobre todo en estos momentos es que sale a relucir. Anticipar escenarios como el coronavirus o como el choque en los precios del petróleo por cuenta de una guerra de precios resulta bastante difícil, y muestra de ello es que los mercados han reaccionado fuertemente a la baja y han tenido caídas las acciones de manera generalizada por el efecto sorpresa tan grande que termina generando sobre los activos financieros. Aquí es donde tener esa diversificación de activos termina generando esa estabilidad en los portafolios de inversión. El que tiene una diversificación, por ejemplo, a través de inversiones internacionales o a través de exposición al dólar, hoy ha podido compensar significativamente las afectaciones que tiene la renta variable. Quien tiene hoy, por ejemplo, fondos inmobiliarios ha podido tener una rentabilidad un poco más estable en momentos en que las acciones han tenido caídas. En la misma renta variable, y tú lo mencionabas, quien ha tenido una mezcla de acciones cíclicas o de compañías en sectores como el financiero o el petróleo, pero lo ha tenido en una mezcla de sectores como el de energía o consumo, ha tenido una desvalorización muchísimo menor que la del índice completo, o más que la del índice completo, es muchísimo menor que solo haber estado en acciones como el financiero o como Ecopetrol solamente. Entonces, primero creo que la diversificación es súper importante y debería mantenerse. En activos internacionales, que hoy no los abordamos y no era el propósito del streaming, sino enfocarnos más en activos locales, sí quisiera mencionar, por ejemplo, que haber tenido bonos del Tesoro americano o tal vez exposición a activos como el oro hacen que en estos momentos esa diversificación funcione. Entonces, uno, la diversificación. Dos, es una coyuntura particular, difícil de estimar, y uno de los mensajes principales que traté de abordar, sobre todo en la primera parte, es el nivel de incertidumbre. Yo creo que hoy estimar los impactos del coronavirus en el crecimiento mundial o en la economía colombiana resulta ser una tarea demasiado complicada, que vamos con el paso de los días vamos a ir logrando un poco más de información para lograr llegar a esas estimaciones, pero hoy el nivel de incertidumbre, tanto a nivel local como internacional, es muy grande, y por eso mismo las entidades, los gobiernos y los bancos centrales están actuando de manera agresiva, porque al final lo que se ve es que es mejor actuar y prevenir esa desaceleración o tratar de compensar esa desaceleración mundial, pero no se sabe realmente cuál pueda ser esa tasa final de crecimiento en Colombia o en el mundo, y de ahí que mencionaba yo que la divergencia en los pronósticos de crecimiento del mundo hoy es grande, ¿sí? Tercero, yo diría que normalmente en estos periodos hay que conservar mucho la calma. Hay personas que en el mundo de las inversiones normalmente hacen mucho énfasis en que en los momentos de fuertes caídas y en los momentos en los que hay más nerviosismo es donde se abren las grandes oportunidades. El problema de estos momentos es identificar en qué momento es que debo comprar, y por eso una forma de hacerlo es hacerlo de forma gradual y hacerlo aproximándose al mercado, reconociendo muy bien mi perfil de riesgo, como tú lo decías, pero reconociendo aquellos activos en donde parece que los precios tienden a ser un poco ya irracionales o un poco salidos de su justificación fundamental, y en ello Catherine mencionaba, por ejemplo, acciones como Grupo Argos o Grupo Sura, que cotizan muy por debajo de su valor en libros. Entonces, conservar la calma y tener una aproximación gradual al mercado, en un mercado en donde estos momentos son los que terminan generando las oportunidades, es clave. Esto yo creo que es importante, porque muchas veces lo que viene en estos momentos es ansiedad, o ansiedad de liquidar las inversiones por la desvalorización, o ansiedad de que yo sé que los activos están baratos y no me quiero perder la subida porque la guerra de precios se va a acabar mañana, o porque de pronto la vacuna del coronavirus aparezca mañana. Esa ansiedad es la que normalmente lleva a que las decisiones no sean muy racionales, y por eso es mejor tratar de apoyarse un poco en esos análisis de las compañías y cosas de estas.
Los choques que está enfrentando la economía colombiana son dos choques bien relevantes. Uno terminó generando el otro, y es que la desaceleración generada por el coronavirus y por el choque a la oferta y a la demanda internacional, sobre todo a la demanda y al consumo y al crecimiento económico, llevó a una afectación de los precios que terminó rompiendo ese pacto de disminución de cantidades. Hoy para la economía colombiana el choque en los precios del petróleo es muy importante, y probablemente ese choque, sumado a una alta incertidumbre de tasas de crecimiento, se va a traducir en que en las próximas semanas o meses vamos a tener una alta volatilidad de los activos. Vamos a estar en un continuo seguimiento. Este streaming queríamos hacerlo de manera oportuna, abierta a las preguntas que ustedes pudieran tener, para poderlos ayudar a entender un poco mejor este contexto. Sin duda vamos a estarles brindando las mejores herramientas que podamos generar desde el área de investigaciones económicas en Davivienda Corredores y en el grupo, para entender esta coyuntura y para poder identificar cuáles son los mejores momentos de inversión. Los invito y los invitamos pues a que también nos sigan y accedan a nuestra información a través de nuestra página en Davivienda Corredores, o a través de nuestro usuario o nuestra cuenta en Twitter @davicorredores. Ahí es importante pues que puedan ustedes seguir pues nuestras cuentas. Nuevamente agradezco que se hayan conectado, y les agradecemos que se hayan conectado, su interés, y esperamos que haya sido de gran utilidad este streaming bajo la coyuntura actual. Muchísimas gracias.